Yo sé que este mes muchos van a salir de la crisis. Los que tengan crisis económica, este es el mes para que tú salgas de la crisis económica. Pero tienes que creer la palabra. Tienes que saber que Dios no quiere sacar de la crisis a la abundancia. De la crisis a la abundancia. Cuando Dios quiere prosperar a una persona, lo va a sacar de la crisis a la abundancia. Hay crisis en el mundo, hay crisis. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que estar en crisis. Las personas que han creído la palabra, las personas que se han aferrado a Dios desde la Biblia, desde la antigüedad, nunca Dios lo ha dejado avergonzado en medio de la crisis. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos creen que yo no quedaré en vergüenza en este mes? Dios me va a sacar en victoria de todas las situaciones, de todos los compromisos que tú tengas, sean familiares, sea financiero, sea laboral. Dios te va a sacar en victoria porque Dios jamás te va a dejar avergonzado. La palabra dice: el que cree en Él no será avergonzado. No será avergonzado. Pero tú tienes que creer, tú tienes que tener una actitud de ímpetu, de fervor, de pasión por Dios. ¿Cuántos tienen pasión por la presencia, pasión por la palabra, pasión por lo que hacen por Dios? No hay personas que están ahí ya, vean, no hacen dos cositas y están cansados, están tirados. Nos tenemos todo este fin de semana, estamos en el retiro Veraca, viernes, sábado, desde todo este mes estamos organizando el retiro. Noche, madrugada, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y al día siguiente otra vez a las 6. Estamos con el mismo ímpetu, con el mismo fervor, con la misma fuerza. Como dijo Caleb, yo tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años cuando el Señor me dio la palabra. Ya tenía 80 años, pero dijo, yo tengo la misma fuerza. Vea, tenemos la misma fuerza antes de Retiro Veraca y después de Retiro Veraca. Somos los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Somos los mismos. Pero hay gente que hace una actividad, hace cualquier cosa y se coge una semana de vacaciones para descansar. Quedan como dice, estoy cansado, no quiero. La Biblia dice que Dios nos da nuevas fuerzas. Entonces Dios es mentiroso. Dios nos da nuevas fuerzas. La hija ayer en la noche estábamos a las 12 de la noche y decía la hija, padre, yo estoy cansado, ya me quiero ir a acostar. Yo dije, no, vamos a acostar, vamos aquí, vamos a barrer, vamos a organizar la silla, vamos a organizar esto, no, aquí no, nadie se va a acostar. Ay, no, yo quiero irme a acostar, yo no puedo ya con los pies. ¿Usted cómo hace? Es que es el fervor, es la pasión. La palabra fervor viene de fe, fervor. La palabra fervor es lo que se hace con pasión en fe, es lo que se hace para Dios. La palabra fervor solamente se usa en el ámbito espiritual. La palabra fervor no se usa en el ámbito laboral. La palabra fervor no se usa en el ámbito del deporte. La palabra fervor se usa en el ámbito espiritual. Es que tú tienes una pasión, tú tienes un ímpetu para hacer las cosas en fe. Y la Biblia dice que lo que no se hace con fe es pecado. Si tú no haces las cosas con fe, por ejemplo, voy a organizar el salón, voy a organizar así, la haces ahí sin fe, ay, porque me toca. Entonces eso es pecado. Hay cosas que parecen buenas, pero son pecado. Lo que no se hace con revelación es pecado. Es como Usías. Recuerde la historia, el hombre que fue a coger el arca del pacto y murió enseguida. Parecía bueno lo que estaba haciendo, iba a agarrar el arca, iba a ayudar y murió. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo sin revelación. Lo que tú haces sin revelación, tú crees que está bueno pero está mal. Es desobediencia. Y en esta palabra de Segunda de Reyes 6:24 al 25 dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y dice el versículo 25, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Que es un sitio? Un sitio es cuando un ejército rodeaba a una ciudad y no dejaba ni entrar ni salir a nadie, ni entrar provisiones. Es como cuando hacen por lo menos los famosos bloqueos, o bloquean una carretera que no entra alimento, no entra nada y empieza a escasear los alimentos. Había un sitio, era un cerco militar
un cerco militar. El rey de Siria tenía un cerco militar en Samaria. Y dice la palabra de que hubo gran hambre. Hubo gran hambre. ¿Por qué hubo gran hambre? Porque se empezó a escasear todo. En la ciudad no hay cultivo. Probablemente los cultivos están a la afuera de la ciudad. Al cercar la ciudad, la gente no podía ir al cultivo, no podía buscar alimento. El agua podía también estar fuera de la ciudad, en cisterna, en pozos, y empezó a escasear todo, hasta el agua, la comida, todo. Y dice la Biblia, tanto fue el hambre, que la cabeza de un burro, ahí dice de un asno, pero nosotros lo conocemos como burro, la cabeza de un burro, dice la Biblia que se vendía por 80 piezas de plata. Oye, una sopa de cabeza de burro. ¿Quién se ha tomado una sopa de cabeza de burro? Un arroz de cabeza de asno. Hay gente que se come la cabeza del carnero, la cabeza del puerco, arroz de cabeza de puerco ahumado. Esa sí se la han comido, pero burro ahumado no. Pero aquí era el hambre tan terrible que la gente compraba la cabeza de burro, o sea que ya se habían comido las ovejas, ya se habían comido las vacas, ya se habían comido las gallinas, ya se habían comido los patos, los pavos, no quedó nada. Lo único que quedó fue el burrito por ahí amarrado, y el burrito también le dieron materiales. Pobre burrito. Y dice que también se vendía el estiércol de las palomas. El estiércol de la paloma por 5 piezas de plata. Una ensalada de estiércol de paloma con buen limón. Ese estiércol, yo imagino esos platos así, ese estiércol así. Me imagino que era como un puré, como una salsa así de estiércol, y le echaban eso a la cabeza del burro así y se la comían. Vea, tremenda crisis, ¿cierto? Una crisis. Había crisis. ¿Por causa de qué? Del sitio, por causa del cerco que le tenía el enemigo, el rey de Siria, a Samaria. El rey de Siria se llamaba Ben-Hadad. Era un rey bastante despiadado. Él no le importaba la crisis. El enemigo no le importa la crisis tuya. El enemigo no le importa que tú estés en crisis. No le importa eso. Si tú te estás muriendo, tú puedes llorar, puedes pedirle el favor, puedes suplicar. El enemigo no va a tener compasión de ti. No tiene compasión. El único que tiene compasión de ti es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene compasión de ti. Dios se conduele de tu crisis. La crisis. Mire, aquí hay una crisis tremenda, pero dice la Biblia que estaba el rey de Israel. El rey de Israel también estaba ahí, pero tú sabes que los reyes casi que no sufren las crisis. Los que sufren las crisis son el pueblo. El pueblo es el que sufre la crisis, ¿cierto? El pueblo, pero el rey tiene su comida, tiene todas sus cosas. Y dice la Biblia que el rey le echaba la culpa de la crisis a Eliseo, le echaba la culpa al profeta. Hay gente que le echa la culpa de la crisis a otro. A veces la crisis viene por causa de uno mismo, a veces por causa de que el enemigo te quiere ver en crisis. Pero lo importante es que en medio de la crisis tú te aferres a las promesas de Dios. Hay gente que la crisis se convierte en ese escenario perfecto para ver la gloria de Dios. La crisis es un escenario para que tú veas la gloria de Dios. Pero hay gente que la crisis lo toma como algo que lo va a destruir, que lo va a acabar. Hay gente que la crisis le ayuda para ver la manifestación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras a otros la crisis lo lleva a un estado peor. O sea que hay gente que puede estar en crisis y la crisis la usa para que Dios se manifieste. Pero hay otros que están en crisis y la crisis lo lleva a otro estado peor. Por ejemplo, hay gente que está en crisis y la crisis lo lleva al alcoholismo, a la drogadicción. Además de estar en crisis financiera, entonces ahora se mete a atracar, se mete al ladrón. O sea, lo lleva a una cosa peor. Pero hay unos que están en crisis y la crisis lo lleva a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, porque Dios lo saca de la crisis con mano poderosa, Dios lo saca de la crisis con milagro, con prodigio, porque se aferra a su palabra, a sus promesas.
La pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿qué decisión estás tomando en la crisis? ¿Qué decisión estás tomando en la crisis? ¿Por qué? Porque si tú tomas la decisión, hay gente que en la crisis dice, vamos a atracar aquí, vamos a secuestrar a fulano para salir de esta crisis, vamos a robarnos unos ganados, unas vacas. La crisis, mire que mucha gente, hay personas que dicen, yo soy pobre, pero yo nunca he robado, nunca he hecho esto, o sea, no se me ha pasado por la mente, pero se te ha pasado por la mente tomar alcohol en la crisis. En la crisis se te ha pasado por la mente vender el televisor, vender el celular. O sea, la crisis te puede llevar a un estado peor, porque depende de la decisión que tú tomas. ¿Qué decisión? Hay gente que en la crisis se endeuda más. Si tiene una crisis financiera, se endeuda más, y lo lleva a perder la casa, a perder el carro, o sea que llega a un estado peor, porque tú puedes estar en crisis, pero tú tienes casa, amén. Tú puedes estar en crisis, pero tienes trabajo, pero hay personas que aún la crisis lo lleva a perder el trabajo, a perder su esposa, a perder su esposo, sus hijos. La misma crisis te puede llevar a un estado peor. Por eso tú tienes que saber qué decisión estás tomando. ¿Qué decisión estás tomando? Dice la palabra aquí en esta historia, en el versículo 28, que dos mujeres tomaron una mala decisión por la crisis que había. Y dice que dos mujeres le dijo una a la otra, tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Y tenían dos niñitos recién nacidos. Dice, vamos a comernos los niños. Hoy nos comemos el tuyo y mañana nos comemos el mío. Un niño, imagínate a dónde llegó la crisis. La crisis lo llevó aquí a un homicidio de unos niños, de su propio hijo. Versículo 28 dice, 28, y le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. ¿Qué decisión estás tomando en medio de la crisis? Estas mujeres decidieron comerse a sus hijos. Versículo 29. Cocimos pues a mi hijo, lo cocinaron. Hicieron un sancocho de hijo, de niño. Mire, terrible, ¿cierto? Terrible las decisiones que la gente toma en las crisis. Decisiones terribles. La viuda de Sarepta, ella dijo, tenía una crisis, había una crisis, no había llovido, había hambre. Y ella dijo, tengo un poquito de harina para comérmelo y morirme con mi hijo. La decisión que ella había tomado era comerse el último bocado y morirse. Pero el profeta le dijo, dame a mí primero. Y ella no quería tomar la decisión de darle al profeta. Ella era la decisión que había determinado desde antemano. Por eso, la decisión que tú vas a tomar en medio de la crisis es muy importante. Muy importante. El enemigo te va a presionar para que tomes malas decisiones. El enemigo se va a burlar de ti en la crisis. El enemigo te va a restregar la crisis, pero no le creas. La crisis va a ser el escenario que Dios va a usar para bendecir. La crisis va a ser el escenario que Dios usa para madurarte, para experimentarte. Una persona que está en crisis, cuando Dios lo saca de la crisis, puede testificar de Dios, puede testificar del poder de Dios, puede hablar con autoridad. Y la mujer le dijo, nos comimos a mi hijo, y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo, comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Las mujeres tomaron de la crisis. Cuando hay crisis y escasez, la gente hace lo que sea para mermar la situación. Hace lo que sea. Mira, hay gente que es capaz hasta de vender a su hijo. Hay gente que es capaz hasta de vender su cuerpo, vende por la misma crisis. Hay mamás que han vendido a sus hijas en la prostitución por la crisis. Venden el cuerpo, dicen, no, ves, rebúscate allá para que traigas plata. Eso se está viviendo aquí en Sagún, se está viviendo aquí en Córdoba. Ya por la misma crisis, porque la decisión que toman los papás tiene una niña de 14 años, de 15 años, una niña que de pronto tiene su figura, tiene su cuerpo y dice, ves, véndete para que traigas aquí para la comida mañana. Son malas decisiones. Nos dejamos presionar por la crisis. La crisis
En esta crisis dice que se vendía una cabeza. O sea que en esta decisión, esta crisis llevó a la gente a vender los burros, la cabeza, por un costo alto. Y también el estiércol de paloma por un costo alto. Y no solamente que lo vendía, sino que la gente se lo compraba. O sea que aún en la crisis la gente tomaba hasta la mala decisión de comprar caro algo que no valía eso. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes crisis y necesitas una nevera, tú tomas la decisión de comprar la cara fiada, porque necesitas la nevera. Y tú la pagas, te la venden al doble y tú la pagas porque te la dan fiada. Porque tú estás en crisis y no tienes para comprarla, de contado. Mire que la crisis siempre trata de desenfocarnos para tomar malas decisiones. Siempre la crisis te va a desenfocar para que tú tomes malas decisiones. ¿Y qué querían estas mujeres? Que hubiera alimento en su vientre, alimento en su estómago. Hay gente que por la comida hace lo que sea. Hay gente que hasta vende lo que tenga que vender para que haya alimento en su vientre, pero no hace nada para que haya alimento en la casa de Dios. Te lo voy a repetir. Hay gente que hace lo que sea para que haya alimento en su vientre, pero cuando se trata de que haya alimento en la casa de Dios, no se atreve a vender nada. La gente puede vender una moto para comer, pero no vende una moto para diezmar. Porque la Biblia dice, para que haya alimento en mi casa, traer los diezmos. Pero la gente vende cualquier cosa para que haya alimento en su barriga, para que haya alimento en sus hijos, para que haya alimento en su casa. En su casa sí vende, pero cuando para darle a Dios no hace nada. Sí has visto eso, ¿cierto? Que la gente, por la comida, trabaja, se esfuerza, trasnocha, se rebusca, madruga. Las personas que van a trabajar madrugan. ¿Para qué? Para que haya alimento en su casa. Pero cuando hay un servicio a Dios no madrugan para que haya alimento en la casa de Dios. No sabiendo que Dios te va a abrir puertas mayores. No sabiendo que el trabajo para Dios no es en vano. Vea, la gente que nosotros aquí vemos que se esfuerza y la ayudamos. No solamente la ayudamos espiritualmente, sino también financieramente. Pero uno tiene que ver primero la fidelidad. Uno primero, es como en el trabajo, si tú no vas a trabajar no te pagan. El trabajo tú no vas a decir, págueme primero que yo vengo a trabajar. Págueme el mes adelantado, no. No, primero tiene que cumplir el mes para después pagarte. Entonces aquí es lo mismo, en el reino es lo mismo. Hay gente que quiere que le paguen adelantado, pero si tú no has hecho nada por Dios todavía, primero empieza a trabajar para Dios, empieza a sacrificarte para Dios, empieza a colocar tu esfuerzo para Dios y Dios te va a pagar. Amén. Cuando tú menos crees va a venir el sueldo de Dios. Por eso es que hay gente que Dios la prospera porque primero trabajan, se esfuerzan, hacen las cosas para Dios con un corazón. Pero cuando tú haces las cosas para Dios con un corazón, para recibir algo a cambio, eso no llega. En la crisis es que se ve quién es tu Dios. En la crisis es que se ve quién es tu Dios. Si tu Dios es el pagadiario o tu Dios es Jehová. Si tu Dios es el banco o tu Dios es Jehová. Si tu Dios es vientre. Filipenses 3:19, ¿qué dice? Filipenses 3:19, mira lo que dice. Porque hay gente que el Dios es el vientre. Por ejemplo, donde hay comida, ahí están ellos. Donde hay ayuno, no están. No, yo no voy a aguantar hambre. Pero hay un sancocho, ahí están en primera fila. No, vamos a ayunar hoy hasta las 4. No, hombre, yo no voy a aguantar ese hambre. Bueno, hoy hay un almuerzo en la iglesia, todo el que vaya. Ahí estoy en primera fila. Así es, porque la Biblia lo dice en Filipenses. Es que la Biblia tiene todos los temas, todo lo que pasa en la vida está en la Biblia. Está la respuesta ahí. Lo que pasa es que hay que buscarla. Ahí está, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay gente que solo piensa en lo terrenal. Hay gente que está pasando hambre y no dice, voy a ayunar. No hay para comer, voy a ayunar. No. Entonces se meten otras vacas locas. Si tú estás de pronto no tienes para comer, bueno, voy a declarar ayuno hoy, Padre, voy a ayunar hoy en tu nombre. O sea que está pensando en lo espiritual. No está pensando, ay, ¿qué voy a comer? Ay, Padre, ya no tengo con qué comer. Hay que usar la crisis
para uno fortalecerse, para buscar la bendición. En medio de la crisis hay bendición. En la crisis no todo es malo, pero siempre vemos lo malo de la crisis. Por ejemplo, una persona que tiene deudas, que tiene crisis de deuda, tiene que mirar lo bueno de eso. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno de eso es que cuando ya salgas de la deuda, más nunca te vas a meter en ella, porque ya pasaste eso, ya aprendiste la lección. La persona que tiene crisis de pronto de alimentación o crisis de salud, ya sabe qué fue lo que le llevó a esa crisis y no va a volver a cometer esos errores. La segunda pregunta que tienes que hacerte en la crisis: ¿qué estás oyendo en medio de la crisis? ¿Qué estás oyendo? Porque cuando hay crisis lo que hay es voces. Cuando hay crisis lo que hay es palabras, lo que hay es gente hablando. La gente te va a hablar y te va a decir: ajá, pero tú, ¿por qué estás aquí en esa crisis? Ajá, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu servicio? ¿Y dónde está y dónde está? La gente te va a hablar, el mismo diablo te va a hablar, el mundo te va a hablar. ¿Qué estás oyendo? Imagínate en medio de esa crisis que sale una voz profética. Sale una voz profética en el capítulo 7, versículo 1. En el capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 1, sale un profeta hablando en medio de la crisis. En medio de la crisis, ¿a quién estás oyendo? Porque nosotros estamos hablando aquí palabra profética y estamos diciendo este mes de prosperidad y avance. Y tú dices: yo estoy en crisis, ¿cómo voy a avanzar? Allá me dijo mi hermana que yo no voy a salir de esa crisis, que voy a morir así, que me muero y no pago la deuda esa. Pero tú estás oyendo la voz que te deja en la crisis o la voz que te saca de la crisis. Porque la voz que tú escuches en la crisis es la que va a determinar si sales o no sales de la crisis. Porque la gente escucha muchas cosas, escucha la televisión, escucha las noticias, que todo está caro, que los alimentos están caros, que la inflación, que el dólar, que esto, que lo otro, y eso lo detiene, esas cosas. Hay gente que ya no sale a un restaurante porque todo está caro. Hay gente que ya no sale a pasear porque todo está caro. Hay gente que ya no sale con su familia porque todo está caro. Entonces la misma crisis, porque estás oyendo la noticia, hace que tu vida se vuelva una vida miserable, una vida de escasez, de pobreza. La misma cosa que tú escuchas hace que tú no avances. Hay personas que dicen: yo para gastarme esa plata mejor. Sí, pero es que eso no es todas las veces. Tú de vez en cuando tú puedes salir con tu familia, tú puedes salir a comerte en un restaurante, eso no es todos los días. Obviamente que todos los días no te resulta, pero tú de vez en cuando puedes hacerlo. Pero hay gente que ya no lo hace ni una vez al año. Ni una vez al año se come un helado porque están caros los helados. Vea, ¿por qué? Porque eso lo escuchaste en la noticia. La noticia te dijo: ya la gente no está saliendo, ya la gente no está ahí comiendo, ya la gente no está paseando, ya la gente no está comprando. Y tú dices: verdad que yo no voy a comprar porque eso no está muy caro. Voy a quedarme con los mismos zapatos, con los mismos zapatos rotos. Porque es lo que tú estás escuchando. Pero la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que estoy oyendo yo. Yo estoy oyendo que en medio de la crisis Dios me va a suplir todo lo que me falta. La palabra dice que nosotros heredaremos, ahí dice, heredaremos naciones, nos extenderemos a la izquierda, a la derecha. Aunque están las demás en crisis, yo me estoy extendiendo, yo estoy creciendo. Yo no tengo crisis, yo lo que tengo es abundancia. Pero hay gente que no cree eso. Hay gente que cree lo malo, pero lo bueno no lo cree. Hay gente que cree lo malo. Tú le das una palabra profética mala y enseguida la cata. Pero tú le das una palabra profética buena y no. Tú le dices, por ejemplo, no vayas para esa fiesta y no va. Te va a pasar algo terrible. Oye, ¿verdad? Enseguida se sugestiona. No, yo, ¿verdad? Yo no voy. Pero si dices, ves para esa fiesta, Dios te va a bendecir. Y va, pero pero no pasa nada. Hay una persona allá que yo dije, Dios te puede dar salud, te puede dar años de vida. Tú oras a Dios, Dios te puede dar. Entonces digo, yo no creo que Dios, una persona vaya a llegar a tal edad. Y decir, sí se puede porque Dios lo puede hacer. Y entonces, pero también puede ser que Dios te puede matar ahora mismo.
Vamos a orar para que Dios te mate ahora mismo. No, pero esa sí la cree, pero vamos a orar para que Dios te dé más vida. Dios puede darte vida, pero Dios también puede cortarte la vida ahora mismo. Él no quiso que orara por eso, pero tampoco quiso que orara por lo otro. Porque lo negativo sí lo creyó, lo negativo. Entonces, cuando oímos lo negativo, la escasez, la crisis, nosotros nos acostumbramos a la crisis. Cambiamos nuestro estilo de vida, no porque no tengamos, no porque no podamos, sino porque escuchamos al otro. El vecino dice, vecino, ¿y usted por dónde va? No, yo mañana tengo ganas de ir. ¿Para dónde va mañana? Tengo ganas de ir mañana a la playa. ¡A la playa! Tú sabes lo caro que está la gasolina, tú sabes lo caro que está el almuerzo en la playa, tú sabes lo caro que está. Estamos en temporada alta. Y dice enseguida, oye, ¿verdad? Yo le voy a decir a mi esposa mejor que por qué no nos quedamos aquí en la casa, hacemos una comida, aquí llenamos una piscina inflable en el patio, ahí se bañan los niños. Y les digo, niños, ustedes están en playa, imagínense que están en playa. Pero la persona ya tenía todo planeado para ir, pero una voz lo hizo cambiar de opinión. Una voz. Oye, pero si tú tienes para ir a la playa, ¿por qué no vas a ir? Entonces dice, no, vamos a mejor a quedarnos para ahorrarnos esa plata. Y entonces la plata se la gasta en otras cosas y no sabe ni qué se la gastó. Ni fue a la playa, ni ahorró, ni compró, ni hizo nada y se quedó en la casa. Porque ese es otro cuento también. Esa es otra palabra también que también debemos, personas que dicen, yo no compro esos zapatos porque estoy ahorrando. Yo no compro esa comida porque estoy ahorrando. Yo no voy al restaurante porque estoy ahorrando. Y uno dice, pero tú estás ahorrando y no te veo que tú tienes nada. Con todo lo que tú ahorras, ya para que tuvieras una finca, una camioneta, una mansión. Todas partes está ahorrando. No, yo no compro esto porque estoy ahorrando. Hay que ahorrar. Esa frase que hay que ahorrar, eso es lo que está diciendo es que tu Dios es el dinero. En realidad lo que tú no quieres es salir del dinero, que no se te vaya de tu bolsillo. Vea, yo me he quedado sin nada, yo no sé cómo hace Dios. Y otra vez llega la plata y me quedo sin nada. Pero ¿cuándo me quedo yo sin nada? Para la obra de Dios. Para el Retiro Veraca hemos invertido millones ahí. Ya del bolsillo de todos ustedes han invertido y yo también me he quedado sin nada y otra vez Dios me da y otra vez. Pero yo no estoy pensando que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer mañana? Siempre Dios me respalda, siempre Dios me sustenta, nunca me dejan vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Mira, a veces me he ido para el trabajo sin un peso. Y Dios me sustenta, me sostiene. Por eso, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando oímos las promesas de Dios, eso es lo que tenemos que oír. Hay gente que en medio de la crisis cuando menos viene a la iglesia. Es una cosa contradictoria, porque cuando uno está en crisis, cuando más tiene que buscar a Dios. ¿Por qué no ha ido a la iglesia? Pastor, ¿sabes que estoy en una crisis? Pero ¿y en la iglesia acaso te preguntan en la puerta si estás en crisis o no estás en crisis? No, es que no he tenido ni para la moto. Pero no te puedes ir a pie. No, eso está muy lejos. Mira, hay gente que en la crisis saca excusa para todo. Excusa. Desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. La excusa ha hecho más daño que beneficio. Entonces, en la crisis, la palabra que tú honras, la palabra que tú escuchas, la palabra que tú crees, lo que tú hagas en fe en la crisis es lo que te va a determinar cómo te va a ir mañana, es lo que va a determinar tu futuro. En el versículo 1, ¿qué dijo el profeta? Salió una voz profética en la crisis. En la crisis siempre hay voz profética. Lo que pasa es que la gente no escucha la voz profética, sino escucha la voz poética. La voz poética es la que dice, nos vamos a morir. Si muero, pero orgulloso. Porque hay gente que es H2O, ¿cierto? El hambre los mata y el orgullo también. Mira, hay gente que tiene crisis y por orgullo no le dice a uno nada. Que uno lo podría ayudar de cierta manera.
Pero se murió fulano, ¿por qué? Porque se murió de hambre. Ay, ¿por qué no dijo nada? No, él es orgulloso. Él dijo que él muere en su ley. Bueno, él si dijo que él muere en su ley, murió en su ley. Porque el profeta se levantó y dijo, oí palabra de Jehová. ¿Qué es lo que tú tienes que oír en la crisis? Palabra de Jehová. Había hambre en Samaria. Había crisis, había una circunstancia terrible. Y se levantó el profeta y dijo, oí palabra de Jehová. El mismo profeta también estaba aguantando hambre. Porque tú crees que el profeta también estaba sintiendo la crisis. La diferencia es que el profeta no se pone a llorar. La diferencia es que el profeta no se pone a demostrar la crisis. La diferencia es que nosotros los pastores estamos en crisis. Nosotros, la gente nos ve siempre en bendición, siempre en victoria, aunque estemos en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra. Sabemos que la crisis no es para siempre, es momentánea. El profeta también estaba en la crisis porque ¿quién le llevaba la comida al profeta? No sé. Pero el profeta de pronto ese tiempo lo usó para orar, lo usó para ayunar, lo usó para estar con Dios. Y vino palabra de Jehová y dijo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el set de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Él dijo, mañana a esta hora se va a acabar esta crisis. Pero ¿quién iba a creer esa palabra? ¿Quién podría creer ese anuncio profético? ¿Quién podría decir amén? Nadie. El que tenía hambre y que no había desayunado cuando oyó esa palabra dijo, lo que hizo fue agarrarse la barriga. ¿De dónde si no ha comido desde ayer? ¿De dónde? Porque siempre la palabra positiva en la crisis no cala. La palabra de bendición no cala en la crisis. No cala, no entra a los oídos, no se recibe con buen ánimo, no se recibe con fe. La palabra positiva, porque una palabra de esta va en contra de lo que está pasando. Cuando una palabra va en contra de lo que está pasando, de lo que estás viviendo, difícilmente la gente lo cree. No lo cree. Por eso la gente permanece en la crisis. Y dice la palabra que cuando el profeta dijo eso, salió el incrédulo, salió el que no cree la palabra. Y en el versículo 2 dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dijo, ¿qué dijo el príncipe? Dijo el príncipe, dijo al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, el profeta le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La palabra profética fue soltada, pero siempre está la persona en la que el rey se apoyaba en esa persona. La pregunta que yo te hago ahora en esta mañana es, ¿en quién te apoyas cuando estás en la crisis? ¿En quién te apoyas? La Biblia dice, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. Mire dónde se estaba apoyando el rey. En un príncipe incrédulo, en un príncipe endemoniado. O sea, el que tenía al lado al rey no tenía fe. ¿Y quién era el responsable de la crisis? El rey. El rey era responsable de la crisis. Él tenía que ayudar a su pueblo. Él era responsable de librarlo de la mano del rey de Siria. Pero tenía al lado gente donde él se apoyaba, que jamás lo iban a ayudar a salir de la crisis. ¿En quién te apoyas en la crisis? Hay gente que cuando está en crisis se va a apoyar es en la persona incorrecta. Se va a apoyar en el político, se va a apoyar en el que tiene más dinero. Yo voy a ver si se va a apoyar en el incrédulo, se va a apoyar en los que no tienen honra, se va a apoyar en las personas que tienen una situación mayor económicamente. Yo me voy a pegar con este equipo que va a salir de la crisis. Yo me voy a pegar aquí con fulano que está mejor que yo. Se apoyan en lo que no se deben apoyar.
La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Lo dice en el sentido ese, de que tú coloques al hombre en lugar de Dios. No lo dice en el sentido que tú no puedas confiar en el hombre, porque igual nosotros confiamos en nuestra esposa, nuestro esposo, confiamos en nuestros hermanos, confiamos aún en los amigos. Podemos confiar en el hombre, pero no confiar a la medida de que el hombre va a reemplazar a Dios. Amén. No podemos hacer eso, porque ahí sí hay maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, mira que las mujeres también estaban confiando en que el rey los iba a salvar, pero imagínate, el rey los iba a salvar, ni el rey tenía esperanza, ni el rey tenía fe. Hay gente que se apoya en la gente que no tiene fe. En la crisis jamás te vas a apoyar en uno que no tiene fe, jamás te va a ayudar. Vas a quedar frustrado, vas a quedar decepcionado. Si tú te apoyas en la gente incorrecta en la crisis, quedas decepcionado. Al contrario, te metes más en la crisis. Porque a veces te apoyan en el amigo y el amigo dice, ven acá, yo tengo un amigo que presta plata, vamos allá, te metes más en el hoyo. Pero eso sí que lo prestas 20. Yo te llevo. ¿En quién te apoyas? ¿En quién te apoyan? Dice el capítulo 6, versículo 27. El 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿a dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? La mujer pensaba que el rey le iba a salvar. Hay gente que cree que otro lo va a ayudar y resulta que ese que tú crees que te va a ayudar te va a dejar metido. Te va a dejar viendo un chispero porque te estás apoyando en lo que no debes apoyarte. La mujer vio al rey que iba pasando por el muro. No era normal que el rey saliera a caminar por el muro o saliera en el caballo por el muro. El rey empezó a rodear el muro, la muralla de la ciudad. Y quizás la mujer vivía ahí cerca del muro. Y la mujer cuando vio al rey dijo, ahora sí se me va a acabar el hambre. Ahora sí voy a comer, de pronto el rey me va a dar algo. Porque el rey sí tiene. El rey tiene granero, el rey tiene lagares, el rey tiene ovejas. Sálvame, señor rey. Y dijo el rey, si no te salva Jehová, ¿de dónde te voy a salvar yo? El mismo rey dijo, ¿de dónde te voy a salvar yo? Porque la mujer pensaba que el rey tenía. La mujer pensaba que el rey tenía. Hay gente que cuando ve a una persona que tiene, empieza enseguida, se vuelve loco enseguida y no le dan nada. Porque cree que lo va a sacar de la crisis. ¿En quién te estás apoyando? ¿Cómo terminó la mujer cuando dijo, Señor, sálvame? Pues esa respuesta que le dio el rey, una respuesta decepcionante, ¿verdad? Que tú vas donde el alcalde, que te ayude a sacar de la crisis. Dice el alcalde, pero si aquí no hemos pagado ni los trabajadores de aquí, ¿de dónde te voy a ayudar? No nos alcanza la plata, porque tú siempre, el político, nunca le alcanza la plata. Tú vas donde el alcalde y dice, pero es que la plata que llega aquí no alcanza. Tú vas donde el presidente, es que lo que en Colombia, lo que se recauda en impuestos no alcanza. No, que esto apenas se alcanza a cubrir. Apenas se alcanza a cubrir los gastos de la alcaldía. Apenas se alcanza a cubrir los gastos de la gobernación, los impuestos, los trabajadores, las obras. Y tú ves que nunca alcanza. Pero si tú ves que siempre se oye la noticia, se robaron 1.000 millones, se robaron 2.000 millones, se robaron 10.000 millones, pero cuando va alguien que necesita, nunca alcanza la plata. Si alcanza. Lo que pasa es que ellos no van a compartir contigo lo que se quieren robar. Si ellos se quieren robar 1.000 millones, a ti no te van a sacar de la crisis con 100 millones. No, señor. Porque la gente a veces pone la confianza en las personas que no tienen temor a Dios, en las personas que no tienen fe. Se apoyan. ¿En quién te apoyas? ¿Qué le dijo el profeta al príncipe? Le dijo, mañana lo verás, mas no comerás de ello. Lo verás, mas no comerás de ello. Mañana se va a acabar la crisis, pero tú no vas a disfrutar de eso. Porque tú crees
que Dios no lo puede hacer. El profeta dijo, mañana a esta misma hora ya no va a haber crisis. Tú sabes lo que es una crisis que se acabe de un día para otro. Dios puede hacer que tu crisis, que mañana ya no tengas crisis, que mañana se vaya toda crisis de ti, que mañana amanezcas con esa situación solucionada, que mañana amanezca diferente, con una atmósfera diferente, una noticia diferente, una buena nueva diferente. Mañana Dios puede cambiar tu circunstancia, tu crisis. Dios te puede pasar de hoy a mañana de la crisis a la abundancia, de la crisis a la prosperidad. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, como hizo con Jabes. Jabes estaba en crisis, Jabes no tenía esperanza y Jabes le dijo a Dios, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo para que me libraras del mal y no me dañe. Y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios sacó a Jabes de la crisis y dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos porque Jabes se apoyó en Dios, Jabes buscó la presencia de Dios, Jabes oyó que Dios podía responderle y Dios podía sacarlo de la crisis. Y otra pregunta que yo te hago en esta mañana para cerrar es, ¿qué está causando la crisis en ti? Porque todos hemos pasado por crisis, todo. Pero ¿qué causa la crisis en ti? ¿Qué logra causar? Hay personas que la crisis lo logra poner malo, egoísta, orgulloso, prepotente. Hay personas que la crisis lo pone humilde, sumiso, manso, lo hace recapacitar, lo hace una persona de más sabiduría, de más experiencia. La crisis te da una sabiduría para aconsejar a otro. Tú dices, no te metas por ahí porque ya yo pasé por esa crisis. ¿Cómo salí? Salí así. Te da sabiduría la crisis. Te ayuda a madurar. Te ayuda a aconsejar a tus hijos. Te ayuda a aconsejar a tus amigos, a tus familiares. La crisis causa algo en ti. Entonces la pregunta que estoy haciendo en esta mañana es, ¿qué está causando la crisis en ti? Todo el mundo tiene alguna crisis, sea familiar, sea matrimonial, sea económica, sea laboral, sea de salud, sea espiritual. La crisis que estés viviendo, ¿qué está logrando en ti? Porque hay personas cuando tienen una crisis espiritual, entonces se alejan de Dios. O la crisis espiritual te puede ayudar a acercarte más a Dios. Hay personas que tienen una crisis matrimonial y lo que hacen es separarse de la persona, o de pronto la crisis te une más a tu esposo o tu esposa, te une más, ayuda a que se amen más. ¿Qué está causando la crisis? Porque el esposo le dice, no, lo que pasa es que tú esto, y ella dice, lo que pasa es que tú esto, y empiezan a sacarse los trapitos uno al otro. Pero la crisis podría ser que el esposo le dice algo a la esposa y la esposa dice, bueno, está bien, yo voy a cambiar eso, pero tú también tienes que cambiar esto. Y llegan a un acuerdo. Y la crisis lo llevó a unirse más, a comprenderse más, a entenderse más. ¿Qué está causando la crisis? Y dice la Biblia que en medio de esa crisis habían 4 leprosos. Capítulo 7, versículo 3. Habían 4 leprosos. Hombres que no tenían esperanza. Me gusta este staff que está, yo no he dicho la palabra cuando ya la colocan. Está en la jugada. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Imagínate una crisis y leproso. Es cuando tú estás en crisis y estás en pecado o estás mal espiritualmente. Peor todavía. O estás en crisis y tienes orgullo, tienes altivez, te vuelves malo. Hay personas que en la crisis se vuelve más malo todavía. En vez de humillarse, se vuelve peor. Y habían 4 leprosos y estaban en la puerta de Samaria. Nadie tenía que ver con ellos, nadie. Porque imagínate, en esa crisis, ¿quién iba a estar pensando en esos leprosos? Esos leprosos estaban en la puerta, porque un leproso tenía que estar a la afuera de los muros,
pero ellos estaban en la puerta. No podían entrar a la ciudad porque los echaban por ser leprosos, porque no podían estar dentro, tenían que estar afuera hasta que sanara su lepra. No podían salir de la ciudad porque estaban enemigos rodeando la ciudad. Y ellos estaban en la puerta y decían, ¿y ahora por dónde cogemos? Y obviamente los leprosos estaban sufriendo también, porque los leprosos también comen. Y dice que los leprosos se dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí? Hasta que muramos. Si tratamos de entrar de la ciudad, el hambre nos matará. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. En la crisis, hay personas que la crisis causa. ¿Qué está causando la crisis? Causa en ellos una reacción. Hay personas que en la crisis reaccionan y dicen, yo ¿por qué estoy así? ¿Yo qué hago aquí? Yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir con esta misma crisis. Yo tengo que hacer algo. Los leprosos, la gente del pueblo que no era leprosa no pensó en esto. Pero los leprosos dijeron, ¿qué hacemos aquí? Si nos quedamos aquí morimos. Y si nos vamos para el campamento del enemigo también morimos. Entonces, mejor vamos para el campamento del enemigo porque allá hay comida. Ellos tomaron una decisión, reaccionaron. Algo tiene que pasar, porque la persona cuando está en crisis entra en un estado de conformismo, entra en un estado de limitación, un estado donde la persona no reacciona. Oye, pero tú estás en crisis hace un año y tú no reaccionas. Tú sigues cometiendo los mismos errores, sigues todavía en lo mismo, no reaccionas. Y los leprosos dijeron, vamos a reaccionar, vamos a hacer algo. Y ellos dijeron, vamos pues ahora, versículo 4, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte moriremos. O sea que ellos dijeron, de todas maneras, no tenemos nada que perder. Pero vamos a intentarlo. Hay gente que no tiene nada que perder, pero no lo intenta. Hay gente que no tiene nada, pero tampoco busca hacer nada. En la crisis, tú tienes que reaccionar. La crisis tiene que causar en ti un estremecimiento. La crisis tiene que causar en ti un cambio, una reacción, un cambio de mentalidad, de actitud. Si la crisis te lleva a una actitud donde tú te tiras a lo largo, donde tú dices, ya no tengo ganas ni de salir. Por eso viene el suicidio, porque la crisis, el suicidio viene por crisis que empezaron antes, una crisis financiera, una crisis amorosa, una crisis familiar, y entonces la persona se encierra y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo para qué voy a salir? ¿Yo para qué voy a vivir? Vienen los pensamientos de suicidio, porque la persona no reacciona pero positivamente. La crisis causa en ellos un pensamiento de suicidio. Pero hay otros que la crisis causa en ellos una actitud de avanzar, de emprender. Dice, yo voy a salir de esta crisis, dentro de 3 años ya no voy a tener esta crisis. Dentro de 1 año ya no voy a estar así. Yo voy a emprender, yo voy a trabajar, yo voy a poner negocio. Si Jehová me ayuda, salgo adelante. Si Jehová me respalda, porque Dios siempre respalda tu iniciativa positiva. Dios siempre respalda tu iniciativa para avanzar. Dios no te va a respaldar iniciativas para que tú estés en el mismo estado. Cuando tú te levantes y dices, yo voy a avanzar, voy a trabajar, voy a salir de esta crisis, voy a restaurar mi relación matrimonial. Yo no puedo seguir así con mi esposo, no puedo seguir así con mi esposa. Algo tiene que cambiar. No, esto no puede seguir así, porque hay personas que dicen, esto no puede seguir así, me voy a dejar. Pero tú puedes ser lo contrario. Esto no puede seguir así. Vamos a arreglar las cosas. Vamos a buscar ayuda espiritual. Vamos a buscar consejería. Esto tiene que cambiar con mi hijo. Esto no puede seguir así. Tú reaccionas, pero para avanzar. Y los leprosos reaccionaron. Y dice el versículo 8, que los leprosos llegaron al campamento de los enemigos. Y cuando llegaron al campamento de los enemigos, encontraron todo vacío. Encontraron caballos. Encontraron comida, encontraron oro, encontraron plata y no encontraron a los sirios ahí. Tomaron una reacción, una decisión oportuna en el momento de la crisis y los llevó a la abundancia. Cuando los leprosos llegaron, encontraron ese poco comida, ese poco oro, tela, caballos,
encontraron ovejas, encontraron camellos, encontraron recursos que los sacó de la crisis. Esos 4 leprosos quedaron inmediatamente millonarios. Pero los que estaban dentro de la ciudad, que se conformaron a la crisis, que estaban llorando, que estaban tomando malas decisiones, que estaban escuchando la voz de los príncipes incrédulos, estaban en la misma crisis. Y en el versículo 8 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Lo primero que hicieron es saciar el hambre. Y dice: y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y los escondieron, y vuelto entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y los escondieron. O sea, dijeron: ¿qué hacemos? Encontraron tanta abundancia que no encontraban qué hacer y la escondieron. Y dijeron: no queremos estar más en escasez, vamos a guardar esto. Como la gente que cuando está en crisis y le cae una platica enseguida la esconde y dice: no voy a estar pelado, esta plata la voy a guardar aquí, la voy a agarrar aquí. Eso también es malo porque a veces nos aferramos. Lo que tenemos que saber es qué causa la crisis en ti. Mira que cuando personas que pasan de la crisis a la abundancia se vuelven egoístas. Porque dicen: yo no voy a dar, yo viví esa crisis, ya yo pasé por ahí, que ya yo salí de esa crisis, pero yo no voy a volver a entrar a esa crisis. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelven egoístas. Dice: yo no voy a darle nada a nadie porque a mí nadie me dio nada. Yo no voy a ayudar a nadie porque a mí nadie me ayudó. Los leprosos empezaron a esconder el oro, la plata, las telas. Vamos a esconderlo aquí porque al fin salimos de la crisis, ahora estamos en abundancia. No vaya a venir alguno por ahí y nos vaya a quitar las cosas. Hay gente que cuando sale de la crisis a la abundancia, la crisis lo volvió egoísta. La crisis lo volvió una persona dura de corazón, una persona que no tiene amor por los demás. Porque dicen: a mí nadie me ayudó. Eso es falso. Hay personas que dicen: a mí nadie me ayudó a llegar donde yo estoy. Eso es falso. Yo no ayudo a nadie, que cada quien se mire cómo que va a salir. Los leprosos pensarían: tanta hambre que aguantamos nosotros aquí, vamos a comernos toda esta comida rápido antes que venga la gente y nos la quite. Y lo primero que hicieron fue comieron, bebieron. Pero ellos reaccionaron de otra manera después. Porque hay personas que no quieren compartir lo que tienen porque creen que se van a quedar sin nada y van a volver a la crisis. Y eso es lo que pasa cuando Dios te pide algo. Cuando Dios te pide algo, crees que tú vas a quedar sin nada. Y entonces ahí nuevamente viene la pregunta: ¿quién es tu Dios? ¿El Dios tuyo es el dinero o el Dios tuyo es Jehová? Porque la persona cuando dice: Dios, dame ofrenda, diezma, entonces dice: no, pero que después pero es que esta platica yo me voy a quedar sin nada. ¿Sí entiendes? La persona empieza a mirar si le da a Dios o no le da a Dios, si ayuda a la gente o no la ayuda. Pero resulta que Jesús dijo: dad y se os dará. En el capítulo 11, Proverbios, del libro de Proverbios 11, 24, 25. Proverbios 11, 24, 25. Dice: hay quienes reparten, ¿y qué? Y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Lo que los leprosos estaban haciendo era retener. Ellos dijeron, esto no lo vamos a repartir con nadie. Esto es para nosotros 4. Tú coges esto, tú coges esto, tú coges esto. Hay personas que después que Dios le ayuda a salir de la crisis, entonces retienen, porque ellos piensan en que van a volver a caer en la crisis. Ellos piensan en que pero es lo contrario. Cuando Dios te saca de la crisis, tienes que ser agradecido. Tú tienes que ayudar a otro. Tú tienes que ayudar a las personas para que también salgan de la crisis. Y entonces dice el versículo 25: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que ayude a salir de la crisis a otro jamás va a quedar en escasez. Será prosperada su alma. El que ayude, el que honre,
Hay personas que guardan. Y dice, esto lo voy a guardar porque uno nunca sabe. Como el hombre que tenía mucho dinero y dijo, ¿qué haré? Y dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer unos graneros y voy a guardar todo eso ahí en los graneros. Y Dios le dijo, necio, mañana vienen por tu alma. Porque el que retiene más de lo que es justo, o sea, tú puedes estar en abundancia, pero no puedes retener más de lo que es justo. ¿La abundancia para qué es? Para disfrutarla, pero también para compartir con los que no tienen, para ayudar a la obra de Dios, para ofrendar, para diezmar, para apoyar las actividades de la iglesia, para apoyar el retiro Veraca, para apoyar la cumbre profética de mujeres, para estar siempre ahí. Si yo tengo una finca, para ponerla a disposición para Dios, no es para que esta finca aquí, cuando yo no tenía nada, a mí nadie me prestaba nada. Esa es una actitud egoísta. Tiene un carro, no, a mí nadie me prestaba, a mí nadie, no. Si tienes un carro porque Dios permitió que tuvieras el carro, tienes que también poner a disposición lo que tú tienes para la obra de Dios, para ayudar a la comunidad también. ¿Por qué? Porque el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. Y eso es lo que pasa muchas veces con la gente. Y los leprosos dijeron, esto lo vamos a esconder. Hay gente que cuando va para la iglesia, esconde la plata allá en la casa para que no. Y esto lo voy a dejar en la casa allá porque después en la iglesia me la van a quitar. Aquí nadie te va a quitar la plata. Solamente Dios te toca el corazón para que tú des. Pero ya tú sabes que si retienes más de lo que es justo, vienes a pobreza. Si retienes más, pero si tú sacias, serás saciado. Si tú sacias de bien, serás saciado de bien. Si tú sacias de bendición, serás saciado de bendición. Si tú sacias el hambre de otro, serás saciado tu hambre. Los leprosos se saciaron ellos el hambre, pero los demás estaban con hambre. Y había comida para todos, porque los que estaban ahí en ese campamento era un ejército. ¿Cuántas personas había? Había miles y miles de comidas ahí, provisión para el ejército. Había agua, había bebida. Pero en el versículo 8, en el versículo 9, Segunda de Reyes 7, versículo 9, los leprosos reaccionaron positivamente. Primero reaccionaron negativamente, pero después reaccionaron positivamente. Entonces la pregunta que yo te hacía al principio era, ¿qué está causando la crisis en ti? ¿Está causando algo positivo o algo negativo? Los leprosos se volvieron egoístas, pero después reaccionaron y le dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Reaccionaron y dijeron, no estamos haciendo bien. Esto de esconder las cosas, de comer nosotros solos, no estamos. Hay gente que come solo. Allá viene fulano, que no me vea porque me toca darle. Comen solo. El que come solo es egoísta y está pronto a caer. No, que no me vea, que no. Hay gente que ni siquiera se atreve a sacar la cartera delante de otro porque después me va a pedir. Después va a decir que le preste. Y los leprosos dijeron, los 4 leprosos se miraron uno a otro y dijeron, no es bueno esto que estamos haciendo, no está bien. Dice el versículo 9, hoy es día de buena nueva. Los leprosos dijeron, no está bien que estemos haciendo esto, hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de fiesta porque Dios se glorificó, Dios nos sacó de la crisis, Dios nos sacó a la abundancia. Hoy es día de compartir, hoy es día de dar las buenas noticias, de que Dios saca de la crisis, de que Dios bendice, de que Dios cumple la palabra profética, porque el profeta dijo, mañana a esta misma hora habrá abundancia, mañana a esta misma hora será la crisis quitada de Samaria. Y los leprosos recordaron la palabra profética y dijo, es hora de testificar la palabra profética, no es hora de guardar, no es hora de retener. Porque hay personas que cuando dice Dios le da una bendición, dice no voy a decir nada porque después la pastora va a decir diezmo. Si Dios le da una bendición buena y dice no, yo no, calladito porque después el pastor sabe que no da diezmo después.
No, al contrario, tú vienes a darte testimonio. Dios me sacó de la crisis, estoy en abundancia y ahora voy a diezmar, ahora voy a ofrendar, ahora voy a ayudar más, ahora voy a trabajar más porque ahora tengo más libertad, ahora puedo ser agradecido con Dios porque Dios me ayudó. Ve, hay personas que Dios los está ayudando y no dan nada, no dan nada, no son agradecidos, no dan buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que tú dices, Padre, me cayó esta bendición, aquí está esta bendición para usted. Buenas nuevas, no he visto todavía unas buenas nuevas aquí. Al contrario, uno viene acá y dice, Padre, entonces uno sale al revés, de aquí para allá, de allá para acá nada. Porque nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Los leprosos se acordaron de la palabra y dijo, la gente lo va a disfrutar, porque el profeta dijo, tú lo verás, le dijo al príncipe, pero no lo comerás, no lo disfrutarás. Y los leprosos dijeron, es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer. Fíjense que el profeta dijo, mañana. Ellos recordaron, si esperamos el amanecer, si esperamos al día siguiente, nosotros podemos también quedar como el príncipe que le dijeron que lo iba a ver y no lo iba a disfrutar. Si esperamos el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿Dónde tienes que dar la buena nueva? En casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios te saque de la crisis, tienes que venir aquí a testificar. Cuando Dios te saque de esa situación, tienes que decir, vamos esposo, vamos hijo, allá a la casa del rey, a dar la buena nueva, la noticia de que salí de la crisis, de que estoy en bendición, de que estoy en abundancia, de que Dios me respondió, de que Dios no me dejó en vergüenza. Vamos a dar la buena nueva a la casa del Rey de Reyes, a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen la crisis se va a ir, la crisis se va a acabar? Porque yo tengo un corazón agradecido.